Continuemos, estimados estudiantes. Entonces, como les proponía, mucha atención en esto. La PP va a estar subida en sus aulas y también el tema del compendio está ahí, como ustedes saben. No se nos une Juan ahora. Bueno, estamos sobre el mismo link. Es el mismo link, ¿no es cierto? Sí, Ya, Profe, buenas noches. Sí, es el gracias. mismo link. Gracias. Tenemos que hacer una. Bueno, entonces, la eficiencia de los recursos naturales se consigue gracias a su aprovechamiento de forma consciente y significa, consiste, refiere a que debemos utilizar las riquezas limitadas que nos ofrece aún la tierra, pero de manera sostenible. Cuando decimos sostenible, ¿qué significa? Sustentable y sostenible. O sea, que se autosostenga ellas mismas y que no nos genere para el planeta y para el ser humano más desgaste. En el caso de la agricultura, más erosión. En el caso del agua, más contaminación. Que sean sostenibles por sí mismas. Entonces, ¿cómo se genera? ¿Cómo? Eso es parte del uso eficiente de los recursos naturales. Ay, no les estoy compartiendo con la app. Ahí está. Sí, ¿no? ¿Sí? sí, Sí, profe. profe, ahí sí se puede ver. Qué bueno, gracias. Ya. Entonces les decía que, eh, y es que dependemos del agua para vivir, dependemos de los suelos, de la atmósfera. Ha habido cambios significativos, ustedes saben. Y ahí está la supervivencia de nuestra civilización y además de que deben estar ahí para el buen funcionamiento de los ecosistemas de los países, así nada más, de las economías mismo de cada país. Nos estamos quedando sin agua potable, estimados estudiantes, y es una realidad. Les propongo que consulten, porque no estaba creo dentro de la bibliografía complementaria, pero consulten una ponencia extensa, pero que les va a servir de Andrés Martínez Moscoso. Anótenla, por favor, consúltenla, es muy importante sobre la realidad del agua potable y el saneamiento en Ecuador. No estamos hablando de Dinamarca, de Rusia, aunque tiene que ver muchísimo ahora con la guerra de Ucrania también. No, no estamos hablando de otros países, estamos hablando del Ecuador, muy importante. Es complicado el tema del agua dulce, del agua potable. Entonces, eso es importante que ustedes tengan un conocimiento profundo de eso. Profesor, disculpe que me interrumpa. Consultar sobre el agua potable en el Ecuador. ¿De qué fuente? Disculpe. Este es un texto de Andrés Martínez Moscoso, es la realidad del agua potable y el saneamiento en el Ecuador. Perfecto, profesor, muchas gracias. Ya. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes vivieron lo que pasó en la provincia de Manabí de Esmeralda, ¿se acuerdan? Después del sismo. Si de por sí Esmeraldas, Manabí, sobre todo zonas directamente afectadas como Pedernales, Tarqui, Cojimíes, no tenían ya un buen sistema de alcantarillado público, imagínense después del sismo. Fue un efecto devastador. Y no hay estudios, no hay propuestas que logren develar en qué condiciones se encuentran hoy por hoy esta población, doblemente vulnerada, afectada por un evento adverso natural como fue el sismo y por la realidad de no contar con un sistema de saneamiento eficiente de alcantarillado público y de agua potable. Juan, si estás con nosotros, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Por Me favor, olvidó. enciende tu cámara. Ya, perfecto. Entonces, miren, ahí son ejemplos de la realidad, ¿no? No es una utopía, no es una metáfora, no, es lo real. Entonces, mm, justamente, la gestión eficiente del agua, como nos decía Paola,
y el suelo son recursos y factores principales que se han planteado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En ellos se establece prestar la máxima atención a diversos aspectos como una producción de alimentos consciente, los niveles de disponibilidad de agua dulce y su calidad, la protección de los ecosistemas terrestres y los océanos incluso, contra el cambio climático, en esta lucha. En el 2021, como ustedes pueden ver ahí notado, este es un dato de una ONG importante a nivel mundial que se llama Acción contra el Hambre. Ya en el 2021, más de 190 millones de personas sufrían de inseguridad alimentaria aguda y necesitaban ser atendidas de manera inmediata. Quieren ver un fenómeno a nivel mundial de las repercusiones también de esto, de este debilitamiento del agua, la guerra de Ucrania. Ha reducido significativamente todos los suministros producidos básicos como maíz, trigo, semillas, fertilizantes. Entonces, es una realidad. En cuanto a la eficiencia del uso del agua, eh, esta asignación eficiente de recursos es limitada, mientras que la población no deja de aumentar. Lo uno se debilita, el otro aumenta. La sobrepoblación planetaria. Quisiera aquí nuevamente bajar estos conceptos macro, base, ¿no es cierto? ¿Me entiendes, mi estimado David? Eh, a la realidad que vivimos. Verá, según datos del INE, Quito se convirtió en la ciudad, esto según datos del INE del 2019, Quito se convirtió en la ciudad más poblada del Ecuador. Increíblemente superó a Guayaquil. Quito, el DMQ, el Distrito Metropolitano de Quito, sí me siguen, ¿verdad? Porque Quito es cantón también. Es el cantón Quito y dentro del cantón Quito está el DMQ, el Distrito Metropolitano de Quito, que a su vez es una zonal. Es la zona 9 de la división política por zonas del Ecuador. Si están ustedes, por favor, regularizados, familiarizados con, ¿no es cierto?, con las zonas. Zona 1, zona 2. Cuando antes teníamos regiones, ¿se acuerdan? Costa, litoral, Sierra Andina, Amazonía Oriente y la región insular, Galápagos. Pero bueno, después hubo con los nuevos gobiernos que aparecieron en esta época contemporánea, en los últimos 15, 16 años, hubo una reforma a esa división política del Ecuador. Y ahora se lo conoce por zonas, zona 1, zona 2. En la zona 2 está Pichincha. Pero increíblemente Quito no está ahí. Quito como capital de Pichincha. Quito como la ciudad capital de Pichincha y Quito además como cantón. ¿Y por qué creen que no está en esa zona regulada? Por ejemplo, la zona 1, si no me equivoco, es Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, ¿no es cierto? Y así se viene dividiendo. Entonces, atraviesa no ya lateral, sino no horizontal, sino vertical. Sí me van siguiendo, ¿verdad? Ya, Sí, profesor. perfecto. ¿Por qué creen que Quito no estaba como se creía lo lógico que esté dentro de Pichincha? Mi estimado Juan. Profe, no le escuché muy bien la última parte porque se le entrecortó. ¿Me puede ¿Por qué repetir? crees que Quito, el DMQ, no el cantón, la ciudad, ¿no es cierto? Que yo les venía diciendo según datos del INEC del 2019, Quito pasó a ser la ciudad más poblada del Ecuador. ¿Por qué crees que no está en esta zona, en esta franja que fue la división política? En la zona 2 en Pichincha, y es una zona autónoma y propia. ¿Por qué razón crees? Eh, no sé o sea, únicamente inclinada por el tema de sobrepoblación que tiene hoy por hoy. Perfecto. No los llamemos sobrepoblación, pero sí población. Evidentemente está sobrepoblada Quito, y eso lo evidencia en niveles físicos, territoriales,
las grandes invasiones que tenemos alrededor de Quito, en la zona norte, noroccidente, nororiental, sur. Gracias, Juan, por el aporte. Es correcto. Profe, yo tengo una pregunta y perdón que le corte, pero ¿y cómo globalizar de un aspecto positivo para controlar el tema de la población y saber que ya llegamos a un punto en el que ya Ya, no entra más gente? perfecto. ¿Cómo empezar a distribuir, Ok, por decirlo así, ya a nivel nacional? ya vamos a ir a esa parte, estimado Juan. Muchas gracias por la inquietud. Ahí nos van a ayudar las tecnologías, las que estamos ahora un poco diciendo cómo está el tema de globalización, ¿no es cierto? Cómo nos ha llevado a desterritorializarnos, también nos pueden ser efectivas y de ayuda. Respondiendo un poco ya, un poco adelantándome a tu pregunta, estimado Juan. Evidentemente la globalización, por eso yo también les traje a ustedes, les cité conceptos de línea crítica, que la ponen como un efecto devastador, pero estamos dentro de ella. Entonces, sería como querer nadar en contracorriente contra el mar, contra el océano. Tenemos que saber cómo nadar en todo caso ahí, ¿no es cierto? Porque si queremos poner contrario a eso, pues nos vamos a ahogar y listo. Y de ahí tenemos que apoyarnos de recursos. Entonces, ¿por qué yo les ponía el ejemplo de Quito? Quito pasó a ser la ciudad más poblada en 2019 del Ecuador. Quito Cantón y Quito DMQ. Y por eso es que el DMQ, la zona 7 es autónoma. Tiene una sola, Quito. Según datos actuales ya del INEC, porque ustedes lo pueden consultar, nuevamente Guayaquil se volvió a convertir en la ciudad más poblada. Pero ojo, ciudad, no Cantón. Cantón sigue siendo Quito porque Quito, el DMQ, contiene 33 parroquias urbanas y 32 parroquias urbanas y unas 33 o 34 parroquias rurales. Una de ellas se llama Calderón, que interviene Carapungo. Esta parroquia rural es la más poblada del Ecuador y la segunda en Latinoamérica. Imagínense, aterrizando ya a nuestra realidad justamente nacional. ¿Cómo está Quito, no? Bueno, sin embargo, Guayaquil nuevamente pasó a ser la ciudad más poblada. Estos según datos del INEX del 2023. Ok, entonces, hacia esto le añadimos que cada vez hay más seres humanos viviendo en ciudades, que han venido a la ciudad justamente productos de esta gran contradicción, Juan, que estamos viviendo. La globalización te une, te ingresa dentro de, pero a la vez también te complica. Y a las poblaciones más vulnerables les desterritorializa totalmente. ¿O acaso no vivimos el gran fenómeno de la inmigración desde ya hace 20 años aquí en el Ecuador? Inmigración, es decir, de ciudades, de comunidades rurales, indígenas, hacia Quito, hacia las capitales, hacia las urbes, a buscar otras maneras de progresar, ¿cierto? Entonces, esa sobrepoblación justamente va teniendo un impacto en la escasez del agua. Y esta escasez del agua va a generar hambre a nivel mundial. Y todos los problemas de salud y economía que se vienen con eso, problemas sociales graves, que los viven las personas de las regiones más vulnerables, que incluso viven bajo niveles de umbral de pobreza. Entonces, es vital respetar los límites de los ecosistemas y promover la concienciación. Otro mecanismo, Juan. Hay que concienciar. No hay otra. Así nos parezca una acción escolar, didáctica, tenemos que concienciar a mayores, adultos, niños y todos del uso eficiente y racional del agua. ¿No creen ustedes que es la primera manera de empezar cualquier estrategia de mitigación? Juan, concienciar. Y ante eso, entonces, sirvámonos de los grandes recursos de la globalización, de tecnología, de educación virtual, de educación en línea, de que si no podemos llegar de aquí a Zumbagua o a Zamora, que saben que se está hundiendo Zamora, no allá en el oro, este cantón preciosísimo, se está hundiendo por las grandes minas que están existiendo abajo, en Piñas, en Pasaje, en Portobelo, en Saruma. Se está hundiendo lastimosamente en Zamora, perdón.
Entonces hay que concienciar. Esa es la palabra clave para iniciar cualquier estrategia y acción de combate. Y ahí les dejé unos datos importantes del INEC también, de nuestros niveles de pobreza. Evidentemente el Ecuador no está en niveles extremos, pero sí está ya en un umbral muy complicado. En comparación a lo que ustedes saben, canasta básica de alimentos, ¿cuánto cuesta? ¿Y cuánto es nuestro sueldo básico? Así, la diferencia. Sueldo básico, ustedes saben. La canasta básica se está acercando a los $900, creo. Y el de sueldo básico no está ni por la mitad. Entonces, ahí hay una gran desproporción. Les dejé unos datos. Igual la PP les voy a colgar ya en la plataforma, tranquilos. No hay problema, ahí la van a poder bajar y porque esos datos son propios, no están en el compendio. Pero ya nos pueden referenciar también. Entonces, ok, usemos bien el agua de una forma, una eficiencia en el uso del agua en la agricultura, por ejemplo. En tres niveles. Primero porque el agua permite la sostenibilidad de la agricultura a largo plazo, a corto, a mediano, a largo plazo. Nos estamos olvidando, lastimosamente, ahí está otra contradicción. Quiero hacer aquí un pare. Lastimosamente, ahí está otra gran contradicción de la globalización, ¿no? Somos, bueno, al menos hablo por mí, por la gran mayoría de personas que estamos acá, pero somos ciudadanos globalizados, productos también de las nuevas tecnologías de la información, unos más, otros menos, pero nos estamos olvidando que el Ecuador, nuestra patria, y sus procesos de industrialización todavía son mínimos ante la generación de la riqueza de la tierra. ¿A qué me refiero? Que nosotros como Ecuador todavía vivimos fuertemente una etapa de cultivo, de riego. O si ustedes me pueden mencionar algún producto o algún producto ustedes ya del Ecuador que sea proceso o fruto de la industrialización. Generamos recursos provenientes de la tierra. Somos un país por excelencia exportadora ¿de qué? ¿De qué, Paola? ¿Qué exportamos por excelencia los ecuatorianos? Puedo decir cualquier producto. Cacao, Pero más que eso. Sí, está cotizado nuestro producto a nivel mundial, el cacao. El banano, banano, ¿qué más? las flores, flores de Flor. exportación. Enviamos flores a Holanda, ¿se pueden imaginar de eso? Enviamos flores a Holanda. Entonces somos un país que su gran parte recursiva en productos provienen de la tierra, provienen del uso de los suelos. Entonces hay que ponerle mucha atención a este aspecto. Sigamos. ¿Nos quedamos ahí? No, no. Estábamos más adelante. No, estábamos ahí bien, ¿no? Estábamos ahí. Entonces, justamente, en este uso eficiente de los recursos naturales, del suelo, del agua, de la agricultura, eh, y sobre todo del agua en la agricultura, hay tres niveles que les he puesto ahí. El primero está enfocado en los suelos, sus nutrientes. O sea, estos incluso, ¿cómo están logrando reducir la contaminación del agua y evitar la erosión de las tierras para el cultivo? El segundo es el tema del potencial de conservación del carbono que se acumulan en los suelos. Además de que genera salud, ¿no? El carbono natural de los suelos. Y es fuente de muchas proteínas, minerales. Entonces, ¿cómo este uso adecuado, racional, va a mejorar el niveles de salud y con ellos justamente también podemos mitigar los efectos del cambio climático en la agricultura? Que la agricultura también erosiona, pero si sabemos manejarlo, vamos, estamos
previniendo. Y el último es mejorar, por supuesto, la eficiencia del uso de agua en los cultivos. La clave es reducir, el punto exacto es reducir la demanda y equiparse de recursos y métodos para hacer frente, por ejemplo, a inundaciones, a sequía. Prever esto, planificar. Aquí un poco también complementando la respuesta a Juan, que ya decíamos, concienciación, uso adecuado, uso eficiente. Justamente hay nuevas tecnologías que están disponibles para nosotros también. Es que usémoslas, entendamos cómo están ellas habitando con nosotros, cohabitando al servicio del uso eficiente de los recursos del suelo. Por ejemplo, la agronomía del riego que has puesto ahí, que significa la correcta aplicación de la tecnificación por parte del conocimiento, pues, por supuesto, tanto de los requerimientos hídricos de los cultivos y de cómo estos, o sea, tener conocimiento de cómo estos deben aplicarse mediante los sistemas de riego, la sensibilidad estacional, justamente a la escasez del recurso hídrico. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para gestionar que el agua cubra las necesidades pertinentes, justamente cubra territorios de riego exactos y no hay un desperdicio, ¿me entienden? Así se cubre el tema de cultivos y al aplicarla en la forma en la que la planta es, si ya necesito, imagínense esta capacidad de tecnificar el conocimiento de cuánta agua necesita una planta, ¿no? Qué espectacular. Eso nos está proveyendo la tecnología para que no haya un desperdicio de esa agua. Entonces, eso es un primer ya también un objetivo de un riego eficiente. Herramientas digitales, como están aquí, de soporte al riego, el ajuste preciso que les venía diciendo de las dosis de riego a las necesidades diarias de cada parcela. ¿Pero qué implica esto? Implica una cadena de operaciones, de, ¿cómo les explico esta parte? Evidentemente tenemos la tecnología, pero aquí sí tenemos que abordarla de una forma manual para codificarla, configurarla, entender el uso, el manejo de los suelos, datos en campo, procesamientos e integración de incluso la meteorología, el uso, las proteínas, los contribuyentes de cada suelo, conjuntos en una estrategia coherente para todo el sistema. Así, de esta manera, incluso hay una comunicación efectiva con los sistemas autómatos, es decir, incluso ustedes están viendo ahí un robot, es real. Hay drones, hay robots que logran hacer esto, ¿no? Como instaladores de riego en los campos. Y la teledicción también, ¿no? Eso es importante. Yo también venía teledetección, consultándola. Nuevamente tiene que ver con este tema de la precisión del riego, de un riego uniforme, que parte de estimaciones, de cálculos, de bases de datos, con el tema de las necesidades hídricas de los cultivos. Entonces, esto va a determinar cuánto agua se está usando justamente en el tema de los riegos, ¿no? Y la teledetección proporciona también un método de monitoreo, que es lo que estamos diciendo, a saber a medida, a minuto, cómo está actuando, cómo está el comportamiento de los suelos, de los cultivos, de los ríos. ¿Sí? Y es rápida, es efectiva, es exhaustiva para toda la extensión del río, lo que permite conocer además la variedad y la diversidad de las intrasparcelas que se pueden manejar a nivel de la agricultura. ¿No es cierto? Importante. Yo estaba consultando esto porque pudimos aportar esto dentro de un compendio inicial y nos pareció que esta es justamente respondiendo a Juan, no sé si todavía tienes más dudas ahí, Juan, con mucho gusto la solventamos, pero mira,
riego adecuado, cultivo, protección del agua y de los suelos, van a lograr que haya más alimentación, que haya una mejor distribución de la riqueza, a pesar de que combatimos contra una globalización que te está proponiendo justamente una liberación de los precios de los mercados, pero es que aquí influye también ya la gestión de cada gobierno, ¿no es cierto? Y sus políticas públicas en cómo podemos nosotros proponer o restringir el uso, la explotación de nuestras materias primas, de nuestros productos naturales. Entonces, de las alianzas, de los acuerdos internacionales de los que somos partes, de las OEDS, de los programas mundiales. Ahí tiene que ver un poco este fenómeno también de la mitigación de la sobrepoblación para que regresen a sus hogares, a sus comunas, pero si sus hogares no hay en cambio apoyo político, gubernamental, técnico, científico, sea de parte privada o pública, es como un dilema complicado de resolverlo, pero medios hay y estrategias hay. Lo que falta también ahí se llama es voluntad de gestión, voluntad política, voluntad de acción para lograrlo. Hasta aquí todo claro, estimados estudiantes. ¿Tienen alguna consulta, alguna inquietud? Juan, ¿te he podido responder esa inquietud que tenías? Sí, profe, sí, sí, todo claro. Bien, gracias, Juan. David, Cristian, Paula, ¿todo bien? ¿Estamos bien? ¿Conectados todavía? No hemos hecho descanso, ¿no? ¿Les parece si hacemos unos 10 Sí, minutitos profe. de descanso y regresamos? Es 9:40. Hagamos, ya nos falta 20 minutos. Hagamos 5 minutos de descanso o prefieren seguir. Como ustedes deseen ahí, sí. Dejo a su decisión. Nos desconectamos unos 5 minutos. Cristian, Paula, Juan, o seguimos. ¿Cómo deseen? Yo Paula, digo que sí. ¿unos 5 minutos? Ok, ya chicos, nos vemos, es con 40, nos vemos de las 45, ¿ya? Gracias.
Gracias, estimado Steven. David, perdón, como te veo Steven ahí, ¿es David o Steven? Sí soy Steven David, profe, pero puede decirme Steven. Ya, Steven, perdón. Gracias, Cristian, también por conectarse nuevamente. Miren, habíamos pasado esto ya, ¿no? Vamos a hacer la parte final. Quiero compartir también con ustedes un video. Ahora, justamente, como les proponía este debate, ¿no? Esta dialéctica, esta disyuntiva y confrontación de realidades, por una parte globalizados, por donde empezamos la primera parte, interconectados a nivel mundial, en tiempo, en espacios virtuales, pero conectados. Pero más la brecha se mantiene entre países pobres y países ricos. Está en el compendio también incluso. Ya lo seguiremos viendo en la próxima clase en el tema de sistemas económicos mundiales. Esta distribución de los países ricos, pobres, países en vías de desarrollo, potencias. Pero es una realidad. Son duras realidades, nuevos desafíos, como lo había puesto en el. Miren, según un dato de Swisscontact, en los últimos 100 años la población mundial casi se ha quintuplicado, de modo que en el 2011 ya lo vivimos. En el 2011 el planeta albergaba 7.000 millones de personas. Entonces, según los pronósticos, al 2050 seremos 9.000 millones, 2.000 millones más de personas en el planeta. Un desafío enorme que requiere de un cambio en el modo de pensar, concienciar, vuelvo y repito, sobre el uso de nuestros recursos naturales. Entonces, la ONU, eh, sobre todo sus programas, como yo les venía diciendo, especializados para la agricultura, la alimentación, han alertado una escasez de alimentos en el mundo ya, en las regiones pobres. En el 2021, más de 190 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria, como les dije también anteriormente, y debían ser atendidas de manera inmediata. Atención. Entonces, de frente a esta realidad, justamente sus cuentan unas publicaciones que se instauran dentro de artículos científicos, es decir, que no son publicaciones de revistas institucionales ni nada por el estilo, son publicaciones de carácter científico porque tienen estadística, tienen relato, tienen dato, tienen autores, eso nos hace un artículo científico. Dicen justamente que eh, tenemos estos mecanismos para hacer frente a esto. Intervenciones enfocadas en la transformación del sistema. 5 áreas de intervención. Y con esto incluso redondeo más la inquietud de la pregunta de Juan. Análisis de la situación, lo hemos hablado durante toda esta clase. Conocimiento y educación ambiental. Miren, otra estrategia, otra acción dentro de la estrategia macro. Estas tecnologías nos van a permitir tener este conocimiento. Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional es lo que estábamos hablando, recuerda. Políticas públicas, políticas gubernamentales, relaciones, alianzas entre la empresa privada, la empresa pública, las empresas del tercer sector, para intervenir, mitigar, actuar sobre la realidad que vivimos. Fomento tecnológico e intercambio de conocimiento, lo que acabamos de ver en la lámina anterior, bajo todo esto marco legal adecuado, porque si no hay el marco legal no podemos actuar nomás. Vuelvo y repito, las políticas públicas de nuestro país son las reguladoras en este aspecto, uso de suelos, uso de agua. Tenemos un Ministerio de Ambiente, ¿no es cierto?, que es de donde deben proponerse todas estas acciones, dentro de lo público. Evidentemente, dentro de lo privado, hay esta serie de organizaciones que les venía comentando para el apoyo interinstitucional y poder mitigar esto. En breve ya nos vamos a desconectar, pero les ruego que nos conectemos a la parte final
para cerrar la clase y compartirles un video interesante que les tenía, como para cerrar la clase. ¿Alguna inquietud por parte de ustedes, estimados estudiantes, hasta el momento? ¿Ninguna? ¿Todos estamos claros? Qué bueno. Esto nos ayuda mucho porque esta parte del compendio más la que viene de la próxima semana, que yo voy a tratar de colgarles siempre un poco más temprano ya, nos va a ayudar a realizar las tareas y los test de las últimas semanas. Mucha atención ahí. Esto es importantísimo. Ya, en breve se nos va. Y estimado Steven, ojalá puedas conectarte. Voy a pasar, como les dije, el tema de este informe que me dice Juan. También no sé qué está pasando, pero con Juan me parece que sí hubo un desfase de mails. Y Juan, por favor, avísame antes de terminar clase si vas a desear una tutoría para podernos ver o si ya con lo que tienes estás bien. Sobre todo porque no has dado el test y la tarea no sé cómo la has desarrollado o no. Déjame consultar con Patricio a ver cómo se desarrolla esto. Porque me dices que no has tenido conocimiento, pero la plataforma estaba abierta.